Buenos días, hermanos, a todos. Dios les bendiga. Damos muchas gracias a Dios que estamos otra vez aquí, ¿no les parece? Un motivo de gratitud de que nos presta todavía la vida, nos ha prestado la medida de salud para regresar aquí a este lugar, que también nos está prestando hasta el día de hoy, porque toda la tierra le pertenece, así lo dice la Biblia, Él es dueño de todo porque Él la creó. Él creó este planeta y creó todos los demás planetas. Pero damos muchas gracias en especial por cada invitado, cada invitada que está esta mañana aquí con nosotros, por primera, por segunda o tercera ocasión o hasta cuarta inclusive. Nos da mucho gozo que hayan decidido dejar otras cosas que pudieron haber hecho para venir aquí a estar con nosotros. Gracias, muchas gracias por su presencia. Dios les bendiga y ojalá que se hayan gozado hasta ahora con el culto que ya ha transcurrido y que Dios también les ayude a entender el mensaje de la palabra de Dios para ustedes y para todos los que estamos aquí presentes. El tema se llama Por la Fe. Por la fe. Es una continuación de lo que hablamos la última vez. Por la fe, ¿verdad? Por la fe. Una palabra muy cortita, pero la vamos a analizar el día de hoy. Como introducción, bueno, ya hemos visto repetidas veces, y en especial la última vez que yo prediqué aquí, hace 2 domingos, que la Biblia no deja lugar a dudas, repito, no deja lugar a dudas de que la salvación, es decir, la entrada al reino de los cielos, la vida eterna en la presencia de Dios, la salvación, repito, es un favor inmerecido que Dios nos otorga, ¿verdad? Que Dios nos otorga y que este favor inmerecido se recibe por medio de la fe. Eso está bien clarito en la Biblia y no tenemos ningún pretexto para decir no le entiendo o me confundo con esto, con lo otro, con aquello. Hay pasajes que son de veras difíciles de interpretar o tienen algo de dificultad, pero este asunto es demasiado sencillo para que cualquier persona, sin que tenga estudios muy avanzados ni muy inteligente, ¿verdad?, pueda comprender. La Biblia nos dice que la salvación es un favor de Dios. ¿Cómo se dice favor inmerecido en una sola palabra? Gracia. La palabra gracia. Si yo voy en la calle y alguien me ve que traigo reloj y me detiene y me dice, ¿me puede decir por favor qué hora es? Un desconocido, y yo le digo, pues mire, ahorita son 10:15. ¿Y qué me contesta? Gracias. ¿Por qué? Porque le hice un favor. ¿Él se merecía que yo le hiciera el favor? Pues no, ni lo conocía, ni él me conoce a mí. Yo se lo quise hacer, fue un favor, ¿verdad? Donde no había ningún compromiso. Por eso decimos gracias. La palabra gracia quiere decir favor inmerecido. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto lo enseña la Biblia. Uno de los versículos más claros sobre esto es Efesios, pero no es el único. Efesios capítulo 2 y versículo 8. Ahí está en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, la versión que quieran poner, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y luego dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Ok? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Me gusta mucho pensar, por ejemplo, en la época de Navidad. ¿Cuántas veces a nuestros hijos, cuando están chiquitos, los que tienen niños y los que tuvimos, y en Navidad, si te portas bien, vas a tener los regalos que quieres, ¿verdad? Y el niño se porta mal. ¿Y qué pasa? Hay regalos. Ese es un favor inmerecido. Eso es la salvación, es un favor, es por gracia, sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no nos lo ganamos nosotros, no nos lo merecemos, es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. Es lo que enseña la Biblia, está muy claro. Ahora, dice que es por medio de la fe, pero no es una fe común y corriente, no es una fe en lo que sea o en quien sea.
Yo tengo mucha fe, ¿en qué? En la fe. Tengo mucha fe en que todo va a salir bien, pero ¿fe en qué? ¿O en quién? Bueno, la Biblia nos enseña que se refiere a fe exclusivamente. ¿Saben lo que quiere decir la palabra exclusivamente? Únicamente en Jesús, en el Señor Jesucristo. No en San Pablo, San Pedro, San Judas, Santo Tomás, ni San José, ni María. Es en Jesús, única y exclusivamente en Jesús. Es lo que enseña la Biblia, y lo enseña en muchos versículos, son muchísimos. Yo voy a poner algunos nada más, pero son muchos, tantos que no podemos decir que no es cierto, que la Biblia enseña que únicamente la fe en Jesucristo es el medio por el cual recibimos la salvación, la vida eterna. Vamos a ver algunos de estos versículos, fe puesta en Jesús. Hechos 20:21, dice, aquí está predicando, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo subrayé para que vean en quién debe ser la fe. No en una piedra, no en una estatua, una figura, una pintura. La fe en la persona de Jesús. Jesús es una persona que está viva el día de hoy, no está muerto. No es como Benito Juárez, ya se murió y lo enterraron y quién sabe qué pasará con su cuerpo ahorita. Jesús está vivo, es una persona y es puesta la fe en Él. Hechos 26, versículos 17 y 18 dice, aquí le está hablando el Señor Jesús al apóstol Pablo y le dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, y ese en mí que está hablando es Jesús, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la instrucción que recibió el apóstol Pablo, que fuera a predicar que la fe puesta en mí, le dice Jesús, es la que va a perdonar los pecados y tener herencia. ¿En dónde va a ser esa herencia? En los cielos, ¿verdad? En el reino de Dios. Romanos 3:22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Fe en Jesucristo. Romanos 5, versículos 1 y 2, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, o sea, tenemos la salvación, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Otro más, Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿A quién se le llama el Hijo de Dios en la Biblia? Al Señor Jesucristo, a Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué quiere decir que se entregó a sí mismo por mí? Está haciendo referencia a su muerte propiciatoria en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados ahí en la cruz. Eso es lo que quiere decir, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y poniendo la fe en Él, creyendo que Él dio su vida en sacrificio por nuestros pecados, esa es la fe de la cual habla Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe
¿En quién? En Jesucristo. Segunda Timoteo 3, versículo 15. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Aquí le está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. Y le dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles son las sagradas escrituras? El Corán, el Bhagavad Gita. ¿Quién sabe qué es eso, verdad? No, la Biblia, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por qué? Por la fe que es en Cristo Jesús. No van a encontrar ningún texto que diga por la fe en Pablo, por la fe en la Virgen María, por la fe en San José, por la fe en Santo Tomás, por la fe en quién sabe quién. No van a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. Todas las veces dice la fe en Jesús. La fe en Jesús. Por eso digo que es una fe exclusivamente en Jesús. ¿Ok? Todas las demás personas fueron personas muy importantes en la historia de la cristiandad, muy relevantes, pero no es por la fe en ellos que tenemos salvación, sino solamente por la fe en Jesús. Es lo que enseña la Biblia y es lo que nosotros aquí predicamos, nada más. La Biblia, la palabra de Dios. Cualquier otra opinión humana, pues es simplemente una opinión humana. Puede estar correcta, puede estar incorrecta, pero si contradice la Biblia, tengan por seguro que es incorrecta. Bien, entonces somos salvos por medio de somos salvos por gracia, un favor inmerecido, por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Cristo Jesús, la fe en Jesucristo. Ahora preguntemos entonces, ya dejando la introducción, ¿qué es la fe? Porque decimos por medio de la fe en Jesús. Bueno, ¿y qué es eso de fe? ¿Qué es eso de fe? Yo sé que muchos saben o creen saber, vamos a verlo hoy. Primero, no necesitamos ir a un diccionario, ni de la Real Academia Española, ni de la lengua mexicana, ni nada de ninguno de esos diccionarios. La Biblia trae una definición y para nosotros esa es suficiente, nos basta y nos sobra. ¿Dónde está la definición en la Biblia de fe? Eso, Sandy se acordó. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice, a ver, léanlo conmigo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A ver, voy a tomar mi pluma, la voy a aventar al aire y se cayó. ¿Ustedes tienen fe en que si aviento la pluma y la suelto se va a ir hasta el suelo? La respuesta es no, porque ya lo vieron, ¿verdad? Que sí se cae. Y la fe es lo que no, la convicción de lo que no se ve. Y ustedes lo vieron. Bueno, los que alcanzaron a ver, a lo mejor los de allá atrás sí. ¿Verdad? La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es una definición, o más dicho, es la definición bíblica de fe. ¿Lo podemos repetir otra vez? A ver, sin ver. Muy bien. Y ahí sigue hablando el capítulo 11 acerca de la fe y pone varios ejemplos. Yo quisiera ahora, más que ver la definición de fe, tratar de dar una explicación de lo que es la fe. No definición, sino una explicación. Y la fe, para explicarla, voy a decir, se compone de tres aspectos. Vayan tomando nota en su mente. Aspecto número 1, conocimiento, 1 Romano, conocimiento. Porque se necesita saber un hecho antes de poder creerlo. ¿Está Juan Manuel Valle Castro por ahí? Bueno, creo que va a ser el único que me va a entender lo que voy a decir ahorita. Pero ustedes creen
que un rectificador controlado de silicio convencional se puede llevar de conducción a corte por medio de una corriente negativa en la compuerta? ¿Lo creen? No se puede creer lo que no se sabe. Primero tengo que tener conocimiento de algo para después decir, ah, sí lo creo o no lo creo, ¿verdad? ¿Y cuántos saben lo que es un rectificador controlado de silicio? Ah, Arturo sí debe saber. Eso, porque le enseñamos por ahí alguna vez. Juan Manuel, no sé quién más por ahí, algún electrónico que esté por aquí presente. Ah, Abraham también, los SCRs, ¿verdad? Por cierto, sí se puede, pero luego les digo cómo. Conocimiento, se necesita saber un hecho antes de poder creerlo. Eso no lo enseñan, ¿eh? No enseñan que no se puede, pero yo les demuestro que sí se puede. Yo lo he hecho, pero ese es otro tema. Se necesita conocer para saber acerca de un hecho. La Biblia dice en el Salmo capítulo 9, versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Los que lo conocen van a poder confiar en el Señor. Pues si no lo conocen, ¿cómo? ¿Verdad? Por eso el primer punto es conocer, conocimiento. Ahora, para obtener ese conocimiento acerca de Dios, lo primero es buscarlo. Buscarlo. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Buscarlo. Buscarlo. Yo sé que ustedes están acostumbrados hoy día a Google, ¿verdad? ¿Qué hacen en Google? Buscan un montón de información de lo que sea. Que si ya se casó Juanita Guzmán con Alejandra Pérez o Alejandro Pérez, no sé, y le ponen ahí en Google, al revés, ¿verdad? Ya me equivoqué. Le ponen ahí el Google y le sale la información. Bueno, lo primero para conocer es buscarlo, buscar al Señor. Y dice ahí Isaías, buscad a Jehová, nos invita a buscarlo mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, el que lo busque, lo va a encontrar. El que lo busque, lo encontrará. ¿Cuántas veces se nos han perdido cosas y las buscamos y no las encontramos, verdad? Y ya se quedaron en quién sabe dónde, en la dimensión desconocida. Pero el que busque a Dios, lo va a encontrar. Dice Proverbios 8, versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Me hallan los que temprano me buscan. ¿Se fijaron? Entonces, para obtener conocimiento, lo primero es buscarlo y Él nos invita a buscarlo. El que lo busque lo va a encontrar y además, un último punto, hay galardón en los que lo buscan. ¿Sí sabían? ¿Saben lo que es galardón? ¿Mande? Un premio, ¿verdad? Un premio. Hay premio para aquellos que lo buscan. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En qué parte de Hebreos 11 lo dice? Está entre el… No, ya no les digo más. Bueno, Hebreos 11, 6. Me brinqué la primera parte nada más para subrayar la parte que quiero decir es, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. ¿Se fijaron? Bueno, conocimiento. Estamos con el punto número 1 romano, que es conocimiento. Ahora, ¿cómo vamos a obtener este conocimiento? Este conocimiento previo para después creer, según la Biblia, viene de dos fuentes posibles. Una de ellas la acabamos de leer en la lectura bíblica, que se nos hicieron bolas porque era la misma cita que está ahí apuntada en el papelito, de capítulo 10, del 8 nada más al 17, del 8 al 17, pero leyeron todo el capítulo. Bueno,
pero no era Hebreos, era Romanos. Por ahí Abraham, no sé, nos confundimos. Romanos 10, acabamos de leer, y era del 8 al 17. Pero el conocimiento viene de dos fuentes. La primera, por el oír. ¿Verdad que sí enseña la Biblia? Viene por el oír. Acabamos de leer en Romanos 10, 14, dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Verdad? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, ¿qué se necesita para creer? Oír. Oír. Para poder conocer se necesita oír. Romanos 10, 17, que era el versículo en el que debimos haber terminado, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino lo que se refiere a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos hoy predicando? Para que oigamos, ¿verdad? Oigamos, oír. Por eso Dios, a través del profeta Isaías, exhortó a su pueblo a que lo oyeran, a que oyeran su palabra. Isaías capítulo 55, versículo 3 dice, inclinad vuestro oído. ¿Cómo le hacemos cuando no escuchamos algo? Alguien nos dice una cosa y ¿qué hacemos? ¿Qué? O hasta los que están un poquito más allá de la sensibilidad auditiva normal, hasta le hacen así, ¿verdad? ¿Qué? ¿Verdad? Es lo que dice la Biblia, inclinad vuestro oído, escuchen con atención, oigan. ¿Qué cosa? Venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Se fijan cómo Dios está invitando a su pueblo a qué? A oírlo a Él, a oírlo a Él. La fe viene por el oír, y el oír la palabra ¿de quién? De Dios. Y la otra manera, casi va incluida aquí, es mediante las Sagradas Escrituras. Hay gente que ha llegado a la fe en el Señor Jesús simplemente por haber leído alguna porción de la palabra de Dios. Nada más con leer, sin oír, nada más leyendo. Por eso muchos hacen y regalan folletos, ¿verdad? Folletos con mensaje evangelístico, leyendo porciones de la Biblia. Hay personas que han llegado a tener la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, mediante las Sagradas Escrituras, la lectura de las Sagradas Escrituras, el escudriñarlas, el meditar en ellas. Y algunos que ya la tienen, pues pueden todavía aclarar más su fe, ampliar más su fe por medio de las Sagradas Escrituras. En Juan 5:39 el Señor Jesús dice así, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se fija? Jesús está invitando a sus discípulos a escudriñar las Escrituras, a estudiar la Biblia, a estudiarla. No solamente leerla, estudiarla cuidadosamente, como si fueran a tener examen. Muchachos, como si fueran a ver examen y los van a reprobar. Así, con ese ahínco, bueno, más, porque creo que a veces no estudian bien. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se fijaron? Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ya lo habíamos leído hace rato, pero ahora lo recalcamos. Hace rato hacíamos énfasis en que la fe es en Cristo Jesús. Ahora estamos viendo que esa fe se puede aprender por medio de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por medio de las Sagradas Escrituras se puede venir al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús.
Por eso el Salmo 119, versículos 97 y versículo 105, que es un salmo que habla de la palabra de Dios, dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Ley es la palabra de Dios. Todo el día es ella mi meditación. Y luego el 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Biblia nos va a alumbrar el camino a la salvación, que es por medio de Cristo Jesús, quien dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. ¿Y eso dónde lo leemos? En la Biblia. Eso lo leemos en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Un libro que fue inspirado por Dios, preservado por Dios y guardado de toda contaminación por Dios. Si sacamos de la ecuación a Dios, la Biblia es un libro común y corriente, que podría tener muchos errores, muchos defectos y además muchas cosas incompletas. Pero si tomamos en cuenta que es la palabra de Dios, Dios ha cuidado su palabra desde que se escribió hasta todo el transcurrir de los siglos hasta nuestros días, ¿verdad? La palabra de Dios. Bien, entonces el conocimiento puede ser por el oír y el otro es por leer, por estudiar las Sagradas Escrituras. Es el punto número 1, conocimiento. ¿Qué es importante conocer? Estamos hablando con relación a la salvación, ¿verdad? Porque hay que conocer ¿cuánto de la Biblia? Pues todo, ¿verdad? Pero específicamente que estamos hablando de la salvación, pues no vamos a conocer, por ejemplo, las genealogías que estuvimos estudiando ahora en Crónicas, ¿verdad? Aunque algo ayudan, inclusive en el mensaje de salvación. Pero principalmente, ¿qué debemos conocer? Primero, conocer a Dios. Conocer a Dios. Jóvenes que están estudiando, señoritas, adultos por ahí que también estén por ahí estudiando alguna cosa. El más importante de todos los conocimientos que debe conocer el ser humano es conocer a Dios. Antes que conocer de biología, de matemáticas, de física, de química, de electrónica, de lo que ustedes quieran, antes que eso está conocer a Dios. Y desgraciadamente en ninguna escuela de allá afuera les van a enseñar de Dios. El conocimiento más importante que necesita la humanidad, que es conocer a Dios, y no se los van a enseñar en la escuela. Y por eso está el mundo como está, porque le falta conocer a Dios. Y dicen que la solución para muchos problemas en el país es la educación. Sí, siempre y cuando la educación tuviera conocimiento de Dios. Sin conocimiento de Dios, la educación es igual de inservible que cualquier otra cosa que quieran hacer para resolver los problemas que hay en un país y en el mundo. El más importante conocimiento es conocer a Dios, conocer cómo es Dios, conocer sus atributos. Por ahí las hermanas están estudiando esto, ¿verdad? Conocer su amor, su misericordia, su gracia, pero también conocer su justicia, ¿verdad? Conocer lo que le agrada y conocer lo que le desagrada. Todo este conocimiento es importante. Fíjense lo que dice Jeremías. Antes dice: no se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría. Dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No te alabes porque sabes mucho de matemáticas o de biología o de química o de mecánica. Dice: alábate en esto, en conocerme
y en entenderme, dice Jehová. ¿Se fijaron? Es el conocimiento más importante de todos. Ahora, a muchas personas les podemos preguntar, ¿tú crees en Dios? Y la mayoría, la gran mayoría van a contestar que sí. Pero ¿saben cuál es el problema? Es en cuál Dios creen. ¿Crees en Dios? Sí. ¿En cuál Dios? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Quién es el Dios en el que tú crees? Ahí empezamos a tener problemas. Porque muchos creen en Dios, sí, pero creen en un Dios que lo acomodaron a su gusto, a su conveniencia. Un Dios que está de acuerdo con su manera de vivir pecaminosa. No, no tiene nada de malo. Dios no se enoja por esto que estoy haciendo. Acomodan a Dios a su gusto. Algunos, por ejemplo, creen en un Dios que es puro amor, amor y paz, como dicen ahora, ¿verdad? Nada más, es misericordioso, es bondadoso, es benigno, es bueno Dios. Dios no castiga, Dios no disciplina, no, Él es bueno. Dios no nos va a mandar al infierno, y así, etcétera, etcétera. Es un Dios que cada quien se ha inventado a su gusto. Otros creen que Dios es como un genio de la lámpara de Aladino, ¿verdad? Que está para cumplir los deseos que a uno se le antoje pedirle. Señor, quiero esto, y quiero lo otro, y quiero lo otro, y paz. Nomás oigámonos a nosotros mismos cuando oramos. ¿Cómo oramos? Te pido, Señor, esto, te pido el otro, te pido aquello, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi esposa, por mis hijos, te pido por mi trabajo, te pido por... Ahí está el genio de la lámpara de nada más dándole y dando y dando. Ese es el Dios de algunos. Otros creen en un Dios que hizo los cielos y la tierra, hizo al hombre, lo puso allí y después se fue a vivir por allá muy lejos y ya no se acuerda de nosotros. Nos dejó para que hiciéramos lo que quisiéramos. Y no se fija si pecamos o no pecamos, no, nada de eso. Entonces cada quien cree en Dios, sí, pero en un Dios como se le pega la gana, a su conveniencia. Pero no tenemos ningún derecho de estar inventando a Dios. Dios es como es, y lo que tenemos que hacer es conocerlo como es, no inventarlo nosotros y decir cómo es. ¿Está claro? Por ejemplo, tú en particular, tú eres una persona con un carácter determinado, con unos gustos determinados. Hay cosas que te gustan, hay cosas que te disgustan, ¿verdad? Y no se vale que alguien invente cosas de ti que tú no eres. ¿Verdad que no te gustaría? Igual no podemos estar inventando a Dios. Dios es como es, y lo que tenemos que hacer es escudriñar las Sagradas Escrituras para conocer cómo es Dios, no inventar a Dios. Bueno, hay que conocer a Dios. Hay que conocer que todos por el pecado estaríamos en condenación. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabían esto todos ustedes? Todos, sin excepción, hemos pecado, todos. No hay nadie, ningún ser humano que haya existido desde Adán y Eva hasta nuestros días que no haya pecado, hombre o mujer. Si les han enseñado otra cosa, la Biblia dice que no es cierto. Todos somos pecadores, todos hemos pecado. Y por haber pecado, estamos destituidos de ir allá a la gloria de Dios. Nadie, ninguno de nosotros, ni de todos los seres humanos habidos en el planeta Tierra, tienen derecho o tenemos derecho de entrar al cielo. Nadie. Estamos determinados a la condenación en el infierno. La Biblia habla del infierno. Todos. Entonces debemos conocer que por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos. No tenemos permiso para entrar al cielo. ¿Ok? Nadie tiene derecho. Nadie se merece ir al cielo. Nadie. Pero también conocer el plan redentor de Dios. Entonces, ¿cómo es que podemos ir? Dios hizo un plan.
y llevó a cabo ese plan para que pudiéramos entonces no ser condenados y ser echados al infierno, sino ir a la presencia de Dios. ¿En qué consiste este plan? Hay que conocerlo. Inciso A, que Dios envió a su Hijo para salvarnos. Dios envió a su Hijo, que es el Señor Jesucristo, para salvarnos de la condenación. Dice Juan capítulo 3 versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Eso debemos conocer. Todos estaríamos condenados a ir al infierno, pero Dios hizo un plan, y ese plan consiste en que envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para salvarnos por medio de él. ¿Cómo lo hizo? Para salvarnos, murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Puesto que el pecado es lo que nos impide ir a la presencia de Dios, Él dio su vida en sacrificio para limpiarnos de todos nuestros pecados. Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Entonces no merecíamos ir al cielo, estábamos condenados al infierno, pero Dios hizo un plan. Inciso A, envió a su Hijo. Inciso B, ese Hijo suyo dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Inciso C, ya muerto, fue sepultado, mas resucitó al tercer día. Dice 1 Corintios 15, 4 al 6, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesucristo es un hecho histórico y hubo testigos, muchísimos testigos, y aquellos que nieguen este hecho histórico están necios negando una realidad. Cristo murió, sí, pero también resucitó. ¿Y qué importancia tiene que Él haya resucitado? Pues la importancia es el inciso D, que nosotros también resucitaremos. Si Él resucitó, tiene poder sobre la muerte. Él ha prometido a todos los que crean en Él que también resucitaremos para disfrutar de vida eterna. Juan 11, 25 y 26, Juan capítulo 11, versículos 25 y 26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta Jesús, ¿crees esto? Y yo les pregunto a ustedes, ¿creen esto? ¿Lo creen? En resumen, ¿cómo podemos resumir este conocimiento que debemos tener? Con Juan 3:16, que ya lo conocemos muchos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Creyendo en quién? En su Hijo unigénito, que es el Señor Jesucristo. Bueno, después de el conocimiento, que fue el primer aspecto, sigue la creencia. Después de conocer, sigue creer. Ya que conocemos de un hecho, ahora sí podemos creer. Creer en Dios. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, que Dios es real, que Dios existe, que Dios es, que no es un mito, que no es un invento del hombre, sino al revés, el hombre es un invento de Dios. Creer, ¿qué? Creer en Dios. Creer porque una de las cualidades de Dios, uno de los atributos de Dios, es que Él siempre dice la verdad. Él nunca miente. Los hombres a veces sí decimos mentiras, ¿verdad? Y aun cuando el hombre miente, muchas veces creemos en el testimonio de un hombre, a pesar de que el hombre puede decir mentiras.
Pues si creemos en el testimonio de un ser humano que puede ser mentiroso, con más razón debemos creer en Dios que nunca miente, en su palabra, porque Él nunca miente. Dice 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque Él nunca miente. Y los hombres puede que sí, ¿verdad? Bueno, creer en su Hijo, creer en Dios y creer en su Hijo. Juan 14, versículo 1, Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Y se acuerdan lo que sigue después de esto? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso dijo Jesús. Y dijo, creen en Dios, crean en mí. ¿Qué cosa? Pero después de que dijo, crean en mí, dice, créanme que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, aquí me acerco. Y les voy a preparar un lugar para ustedes. Y cuando lo haya preparado, voy a venir y los voy a tomar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Crean en Dios y créanme a mí. ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos que nos prepara una morada allá en los cielos? Bueno, muy bien. Creer en Jesús para ser salvos. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Creer en Jesús para ser salvos. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. No si cree en José, no si cree en Tomás, no si cree, no, el que cree en el Hijo, que es Jesús, tiene vida eterna. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creer en Jesús para ser salvos. Entonces, uno romano fue conocimiento, el primer aspecto. El segundo es la creencia. Después de conocer, creemos. Y hay un último aspecto que es confianza. Confianza. Es el último aspecto, la confianza en el Señor. El que tiene fe, confía en el Señor. ¿Qué es confiar? Confiar es entregarse sin ningún temor ni preocupación a Dios. Es abandonarnos en sus brazos como un niño lo hace en los brazos de su madre. Es sentirnos seguros de su protección y de que cumplirá su palabra fielmente en esta vida y en la vida eterna. Confianza. Un ejemplo práctico de confianza, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen alguna enfermedad y necesitan operarse. No sé si alguien está ahorita así en esa situación. Ya le dijeron, usted necesita operación. Ok. Entonces dijo, va a ver a un médico que le recomendaron. No, mira, este es bien bueno, este cirujano es muy bueno, voy a verlo. Entonces vas al consultorio, llega, entra y ve los diplomas que tiene el médico allí, su título, su especialidad y todas las cosas que ha estudiado, lo ve, se ve que tiene, por lo menos en papel, ¿verdad? Dice que ha estudiado. Luego ya platica con él
y empieza a entablar una conversación. El médico dice, mire, usted necesita esto, vamos a hacerle así y así y así. La operación va a ser con anestesia general o local, vamos a tener que hacerle así, quitarle por allá, bla, bla, bla. Y de la plática, usted dice, yo sí creo que este es un buen cirujano. Ahora, ¿cómo demuestra que confía en él? Ya creyó, ahora ¿cómo demuestra que confía en él? Cuando dice, opéreme, y entonces va al, ¿cómo se llama el lugar donde operan? Al quirófano, y se deja que lo duerman y que lo opere el cirujano. Eso es confiar, ¿verdad? Porque mientras es puro cuento. No, sí, yo creo que sí, es muy bueno, sí, oye, que te opere. No, hombre. Eso no es tener fe en ese médico. El que cree verdaderamente, el que tiene fe en el Señor, confía en el Señor. Se deja abandonar en sus brazos. Y dice como el Señor Jesús nos enseñó, hágase, Señor, tu voluntad. ¿Lo pueden decir? Cuando oran pueden decir, hágase, Señor, tu voluntad. O le decimos, Señor, hágase mi voluntad. Yo quiero que me hagas esto, me hagas lo otro, me hagas aquello. Quiero este trabajo, quiero que me lo des. No, Señor, si es tu voluntad, que sea ese trabajo para mí. Y si no, como tú quieras. El que confía en el Señor, ya vamos a terminar, puede decir al acostarse, uno de mis textos favoritos, que a mí me hacían repetir de niño y que luego se los hice a mis hijos. Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Podemos decir eso al acostarnos? ¿O estamos al otro día, y qué va a pasar? Es que mañana tengo que hacer esto y tengo que, y podré, no podré. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Qué rico se duerme así, ¿verdad? Fuera preocupaciones, vámonos. Porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado. El que confía en el Señor disfruta de calma, disfruta de paz en medio de las tempestades de la vida, en medio de los problemas, de las aflicciones, tiene calma. ¿Por qué? Porque está confiando en el Señor. Hace tiempo escuché una ilustración, a lo mejor ustedes la han oído, de un niño que iba en un barco y de repente empezó a haber una tormenta muy fuerte y todos iban bien espantados y preocupados. Y vieron que el niño estaba bien tranquilo, quitado de la pena. Y le preguntaron, oye, pero ¿no te preocupa, no te espanta? No, ¿por qué no? Es que mi papá es el capitán de este barco y él lo va conduciendo. Él estaba confiando en su papá, en la capacidad de su papá. Así los niños, ¿verdad? Confían en sus papás. Llévenlos a la calle, a la avenida Hidalgo, crúcenlo, el niñito se agarra de la mano y ni se preocupa si vienen carros o no vienen carros. Se confía que su papá lo va agarrando y que no va a dejar que lo atropellen los coches, ¿verdad? Así, el que confía en el Señor, Salmo 46, precioso Salmo 46. Pueden leerlo todo, pero aquí nomás vamos a leer 3 versículos. Léanlo conmigo, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de eso, y vengan los malos del grupo del tal y por cual y empiece la balacera. ¿Qué onda? Ay, nanita. Entonces, ¿dónde está la confianza en Dios? Tampoco nos vamos a andar exponiendo.
Pero, ¿dónde está la confianza en Dios? Lean este salmo, está bien bonito, léanlo todo en su casa. El que confía en el Señor acepta su voluntad. Acepta su voluntad. Señor, tú quisiste que pasara por esto, está bien. Yo sé que todo lo que tú me mandas, todo lo que tú permites en mi vida, es porque me amas y es por mi bien. Aunque yo no lo entienda. ¿Sí o no? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú permitiste que perdiera el trabajo, está bien, Señor. Yo confío en que era por mi bien, es por mi bien. Tú permitiste que perdiera este ser querido, está bien, Señor. Yo confío en ti. ¿Cómo ven? El que confía en el Señor acepta su voluntad, porque nada sucede sin la voluntad de Dios. Y por último, el que confía en el Señor, en el amor del Señor, no tiene temor. Dice 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y hay un texto en el Antiguo Testamento muy bonito, donde Dios le dice al pueblo de Israel, Isaías 51:12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? ¿Quién eres tú para que le tengas miedo a esa gente? Son hombres. Yo soy Dios. Tú eres mi hijo. ¿Por qué le tienes miedo a ellos? ¿Se fijan? Está bien interesante, ¿verdad? Esta exhortación de Dios a su pueblo, que estaban todos temerosos. Ahí vienen los babilonios, ahí vienen los asirios, ahí vienen, ay. ¿Quién eres tú para que temas? Salmo 27, versículos 1 al 3, léanlo conmigo, está muy bonito. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Dicen amén? ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? ¿Cuántos confían en Dios? ¿De verdad? ¿Cuántos creen que por su gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo? Levanten su mano. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras todos, todos? ¿Los invitados también lo creen? ¿Sí o no? A ver, nomás los invitados levanten la mano si lo creen. Quiero verlos. Dios les bendiga, gracias a Dios. Gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor porque esto es para celebrar, ¿verdad? ¿Qué dice que hay en el cielo? Hay fiesta cuando una persona pone su fe en Jesucristo, ¿verdad? Hay fiesta en el cielo. Bueno, pues aquí también hay que hacer fiesta. Al rato les hablo de la fiesta. Conclusión, recibimos el favor inmerecido de Dios de la salvación por medio de la fe en Jesucristo. La fe incluye 3 aspectos, que fue conocimiento, creencia y confianza. Así entonces la fe es creer que Cristo es lo que dice ser, que hará lo que ha prometido hacer y esperar que cumplirá lo prometido. Tal es la fe salvadora y quien la posee tiene
vida eterna. Amén. Vamos a entonar un corito muy chiquito que se llama Por la fe, salvo soy.